bien, estamos listos para la entrevista. Estamos con el señor Ricardo Cuenca, director general del Instituto de Estudios Peruanos. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas. ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema muy importante, la educación, señores, las políticas públicas educativas que ayudan además a fortalecer nuestra democracia, y creo que tenemos eso en común con el Jurado Nacional de Elecciones, Ricardo. Sin duda, sin duda. Nosotros en el IEP en particular, pero en general en las reflexiones de la educación, estamos convencidos que hay una relación indisoluble entre democracia y educación, y que la educación juega un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de la democracia, ¿no? ¿Cómo se construyen mejores ciudadanos? ¿Cómo vemos que efectivamente existe un vacío en el ciudadano sobre cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y cómo funciona su país? Originalmente la educación, hay quienes lo sostenemos, y por supuesto una corriente muy potente sobre el tema, que la educación siempre ha sido un hecho político, ¿no es cierto? Y que luego se fue como tecnificando, sofisticando en cuestiones didácticas, metodológicas, y eso fue haciendo que se pierda un poco la idea del hecho político. Finalmente la escuela o la universidad es un espacio público en donde los niños, en el caso de la escuela básica, empiezan a ejercer sus primeros contactos con personas diferentes, y eso es la base para la formación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, felizmente esa discusión se está retomando, sobre todo en América Latina. En el Perú también, aunque en menor medida, queremos impulsarlo un poco más. Para eso estamos acá. Exacto. Y la idea es hacer lo que ya se está discutiendo, que es esta transición de la educación cívica a la formación ciudadana. Es decir, es importante saber cuáles son las instituciones del Estado, los símbolos patrios, pero también es importante dar un paso más, que tiene que ver con esta dimensión relacional de los ciudadanos, ¿no es cierto? El respeto por el otro, por la diferencia. Yo sé cuáles son mis deberes y mis derechos, pero también sé que hay una flexibilidad de características en los ciudadanos, y que, no sé, por ejemplo, todos tenemos derecho también a tratar de participar de la agenda pública de discusión, ¿no es cierto? Entonces, esa transición es importante, esa transición se ve en los currículos, esa transición se ve en la formación de los docentes. Y la discusión aún más interesante es que se ve también, se está preguntando si la universidad, si la educación superior no tiene también la responsabilidad en la formación ciudadana, ¿no es cierto? Que había sido encargada de la educación básica nada más. Exacto, porque de inmediato cuando tú me comentabas esto, pensaba pues lo que sucedió hace algunos meses con el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, que tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro. El libro más vendido de nuestro fondo editorial fue La Constitución para Niños, ¿no? Y que efectivamente es un logro, ¿no? Es maravilloso, pero ¿qué pasa luego? Porque no solo es el libro, ¿no? Cuando se habla de formación ciudadana, ¿qué sucede cuando el niño sale de la escuela, ¿no? Y de repente dejó su Constitución en la casa, o la lleva, la deja en la escuela o la lleva a la casa, pero se queda en la mochila, y en el día a día no hay también una promoción de los valores democráticos a nivel familiar? Sin duda. Por ejemplo, ahora veíamos una de las noticias, lo de Infogop. Es una herramienta potentísima para que los profesores, por ejemplo, en la secundaria, al final de la primaria también, puedan hacer interactuar con datos reales, y que la democracia no sea un concepto, sino que se viva efectivamente con datos, cómo vota la gente, por qué unos votan menos que otros, no sé, discutir sobre temas que tengan que ver más allá con la parte más institucional de la democracia, ¿no? Sino con esta parte más vivencial de la democracia, de las relaciones entre las personas. Ahora, esto que mencionabas, que es bastante interesante, ¿no? La responsabilidad que podrían tener todos los niveles de educación, no solamente la educación escolar, por así decirlo, en las universidades. ¿Eso es algo que se vea la formación ciudadana en cursos específicos, de derecho, por ejemplo, en letras? Es una muy buena pregunta, porque hay como una discusión doble, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que deberían ser cursos de estudios generales para todos, y que, digamos, van a hacerse en la base, ¿no? Hay quienes creen que en la universidad esto debería ser más bien transversal, para que, acompañado de los cursos de especialización, puedas tener esta información esa procesada mirada, de ¿no? ciudadanía, ¿no? Y entonces es interesante porque hay una discusión mundial importantísima respecto de que las democracias pueden correr peligro si es que la universidad no forma sujetos reflexivos y críticos. Y la formación reflexiva y crítica viene justamente de la enseñanza, por ejemplo, de humanidades, de artes, de didácticas reflexivas para el trabajo, para cualquier carrera, ¿no es cierto? Un ingeniero, un abogado, un sociólogo o un maestro, ¿no? Entonces,
Estas, por supuesto, son mucho más sofisticadas que la básica, pero la idea es eso. La gran pregunta de discusión a nivel mundial es cuánta responsabilidad tiene la universidad en la formación ciudadana para el fortalecimiento de las democracias, ¿no? Claro, y yo imagino que eso también viene dado un diagnóstico previo, ¿no? Si las cosas no han estado funcionando en los últimos años como se impartían, digamos, educación cívica solo en los colegios, hay que pues hacer un cambio. Exacto. ¿No? ¿La tendencia qué es lo que indica? A ver, además es un contexto de particular porque en pocos meses se cumplen los 100 años de la Reforma de Córdoba, que es este hito de 1918 muy famoso en generar lo que se conocía como la universidad de ahora, ¿no es cierto? Con cogobierno universitario, los estudiantes participan, los profesores, se independiza del Estado, y a partir de ahí vino como una promesa que era cuánto la universidad aportaba a la construcción de las naciones y cuánto se democratizaba internamente la universidad. Y entonces, en esta discusión, la tendencia es a incorporar esto como una responsabilidad más, es decir, la función social de la universidad, que luego se cambió por responsabilidad social universitaria, es insuficiente para la formación de ciudadanos de calidad. Y cuando me refiero a calidad, me refiero que aporten no solo en el derecho de ir a votar, que por supuesto es fundamental y básico, de poder elegir o ser elegidos, sino además de esta cuestión más convivencia, ¿no es cierto? En la que todos los alumnos puedan involucrarse, ¿no? Exacto. Y que no sea a través del mero trámite, recordando un poco también mis años universitarios. Hay un gran reto aquí, ojo, porque las universidades pueden tener la disposición, como bien dices, de hacer ese cambio, ¿no? De la educación cívica, la formación ciudadana, incorporarla dentro de sus aulas, ya se verá más adelante cómo seguramente, pero ¿cuál es la respuesta del alumno, ¿no? En esa cultura de la inmediatez, de la rapidez que también caracteriza mucho a los millennials, ese alto para la pausa, para la reflexión que es necesaria que tú mencionabas, ¿cómo lograrlo? Eso y sumado a que hay una tendencia a que la educación superior sobre todo esté como muy dirigida al mercado, ¿no es cierto? Sí. Y entonces lo que las universidades quieren es tratar de darle todas las competencias posibles a los estudiantes para que puedan insertarse de manera exitosa al mercado laboral lo más pronto posible. Y eso está bien, por supuesto, pero la pregunta es si eso es lo único, ¿no es cierto? Si no se necesita también que las universidades reflexionen sobre sus propios fines, sobre sus propios objetivos a largo plazo y saber que es tan valioso hacer que un joven o una joven entre muy rápido al mercado de trabajo como que sea un buen ciudadano, ¿no? Y ahora también entender, no sé si estamos aquí justamente en este espacio de reflexión, qué diferencia la educación básica escolar de la universitaria, ¿no? No estamos hablando pues de que simplemente he escogido una materia en específico para explorar y desarrollarme luego como profesional, sino también en la metodología, ¿no? En esto que estás mencionando, ¿no? Los valores democráticos, en la formación ciudadana, ¿por qué no empezar antes también? Sería lo ideal, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, hay muchos estudios que han trabajado los temas de memoria histórica, con ejercicios muy interesantes en Alemania y en Israel, por ejemplo, sobre el tema del Holocausto, con niños de inicial, ¿no es cierto? Con materiales, por supuesto, preparados específicamente, y ese tema es un tema que se ve hasta en la universidad. Sí. Y entonces, claro, eso sería lo ideal. Nada sorprende al alumno, pues, ¿no? Ya claro, ha venido en un camino. Eso, porque ya vienes reflexionando sobre los temas. Y, entonces, claro, eso sería lo ideal, ojalá lo lográramos, pero en todo caso creo que dar el primer paso pensando que es fundamental que la universidad por lo menos se haga la pregunta, o que las escuelas se hagan la pregunta, ¿es verdad que debo pasar de la educación cívica a la formación ciudadana? ¿Qué supone estos cambios de paradigmas? Claro. Que el Estado trate de ayudar, por ejemplo, en los institutos superiores pedagógicos públicos, que son el lugar donde sale la gran mayoría de profesores en el país, a cambiar sus enfoques curriculares de la formación de los maestros, y por supuesto que las universidades también se hagan un pequeño espacio para la investigación, para la reflexión, y que eso los ayude en el tema de formación ciudadana, ¿no? Bueno, eso que planteas sin duda es un desafío, ¿no? Para el presente, el futuro de nuestra educación en general. Sin embargo, quisiera preguntarte también por aquellos logros, avances que tú consideras se pueden haber dado en los últimos años, si hablamos pues del sistema educativo. A ver, yo creo que hay como tres cosas importantes. Una primera es que por lo menos se ha democratizado el acceso.
más en la básica que en la superior, pero digamos hay más gente en los sistemas educativos. Y aun cuando quedan algunos pendientes de cerrar brechas, por ejemplo, entre las mujeres indígenas y no indígenas, todavía podemos exhibir algunos avances importantes. La educación intercultural. Lo segundo es que creo que hemos empezado a aprender que este mantra que había de las reformas educativas, que las decisiones de políticas públicas en educación tienen que ser sostenidas, ¿no es cierto? Es decir, no puedo estar cambiando porque, digamos, los resultados no son tan a corto plazo. Y la mejor muestra es, por ejemplo, cómo hemos avanzado en los temas de comprensión lectora, donde ha habido una especie de gran consenso de sostener un enfoque y una manera de cómo se debe aprender a leer de forma reflexiva, ¿no es cierto?, no solo literal. Y esto ha logrado que en las pruebas que toma el propio Ministerio de Educación veamos un avance importante, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo, no pasa en todos los temas, pasa en algunos, pero es un buen ejemplo para mostrar que a mayor consistencia en el tiempo de las políticas, mejor. Y lo tercero, que creo que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los más importantes logros, es que la educación se ha vuelto una discusión pública, de interés público. Hasta hace pocos años los investigadores en educación no aparecíamos, por ejemplo, en los medios de comunicación nunca, salvo con un escándalo. Un profesor que hacía esto, un colegio que se cayó. Ahora se ha vuelto casi un inactual en términos periodísticos, ¿no? Porque se ha generado una corriente de opinión sobre la importancia de la educación. Y creo que eso es un valor muy importante de haber estado tercamente el Estado, los investigadores, los periodistas, por supuesto, terminando de convencernos de que la educación es esta herramienta potente que nos va a permitir desarrollo, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y con dos objetivos claros, ¿no? Si tenemos que ponerlos ya de manera general, mejorar la educación al interior de nuestras aulas, pero también sacar la educación de ese espacio y entender que hay una responsabilidad compartida. Exacto. Exacto, de que todos, de alguna manera, somos profesores, ¿no es cierto? No solo los que están en los 5 días de la semana con los estudiantes en la clase. A la hora de hacer cada uno nuestro trabajo, de alguna u otra manera estamos haciendo educación, ¿no es cierto? Y eso me refería al principio con el hecho político, ¿no es cierto? La educación no es una discusión técnica de temas curriculares y didácticos solamente, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta idea de cuál es el tipo de sociedad que quiero y por lo tanto es una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Hablábamos un poco fuera del aire sobre la importancia de la investigación y cómo también en los últimos años pues estamos entendiendo cuán importante es. Y es la base del desarrollo, es decir, allí donde hay investigación, innovación, inclusive para los que no son muy amigos de la academia, terminan reconociendo su importancia, ¿no es cierto? Los índices de competitividad mundial, por ejemplo, uno de los indicadores de estos índices tiene que ver con cuánto nivel de conocimiento se produce en un país, ¿no es cierto? En eso estamos bastante atrás todavía, inclusive en América Latina. Somos de los países que menos invierten en investigación e innovación. Somos el país que tiene el cuerpo de investigadores probablemente más pequeño. Hay países como Chile, Brasil, Argentina, que nos llevan, Colombia, que nos llevan muchísimo más, ¿no? Pero ese es el camino es buscar eso. La investigación no solo permite generar conocimiento, sino esta actitud reflexiva frente a las cosas, ¿no es cierto? Los investigadores siempre tenemos antes una pregunta que una respuesta. Y eso de hacer el ejercicio de preguntarse constantemente desarrolla habilidades reflexivas y críticas, ¿no? Se hace durante los últimos años siempre este llamado a que hayan más profesionales que entren en el campo de la investigación. ¿Por qué? Porque hay oferta para ellos, porque tenemos, digamos, alternativas también, porque hay que entenderlo claramente, ¿no? Los jóvenes profesionales en la actualidad están pensando también en la rentabilidad de su profesión. Está mejorando, o sea, hay que reconocer el esfuerzo que desde hace 5 o 6 años, por ejemplo, ha hecho el CONCITEC, en tratar de, por lo menos, ordenar el sistema de investigadores, tratar de suministrarle fondos. Muchos incentivos hay. Exacto, muchos incentivos, sobre todo a las universidades públicas, pero eso tiene que venir acompañado de un proceso de capacitación también para los investigadores, para aprender a investigar, aun cuando hay cursos de metodología de investigación en las universidades, con el que a veces torturamos a los estudiantes. La investigación es un oficio que se aprende haciendo, ¿no es cierto? Entonces, hay a partir de ese esfuerzo que buscar tener mayores espacios,
pero también convencerse que la investigación es importante y es necesaria. Y bueno, lo que dijiste, ¿no? Sin investigación, ninguna rama profesional en realidad podría darse sus siguientes pasos, o evolucionar o crecer. Exacto. Y tampoco aportar a las discusiones de políticas públicas, ¿no es cierto? Todos queremos tener políticas públicas basadas en evidencias, pero hay que construir las evidencias, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso es importantísimo. Ahora, quiero entrar al tema justamente, ya que estamos hablando de investigación, a esa reflexión histórica, ¿no? Que muchas veces no se hace sobre la educación. Bien has dicho, el tema está en agenda, ¿no? Y se habla sobre lo que se tiene que hacer, sobre lo que no funciona, pero quizá no estamos retrocediendo en el tiempo para entender por qué estamos donde estamos. La importancia de la historia, y particularmente de la historia en la educación, tiene que ver justamente con lo que acabas de decir. Necesitamos salir de la coyuntura para poder entender bien los problemas, ¿no es cierto? Hay cuestiones estructurales de largo plazo que pueden explicar de alguna u otra manera por qué pasa lo que está pasando ahora. Y entonces la función de la historia es eso, es decir, mira, miremos un poquito para atrás para tratar de buscar las causas iniciales de un problema que ahora, por supuesto, es actual y que nos aqueja a todos, ¿no? Enumerar un poco hechos, ¿no? Enumerar hechos, interpretar ese pasado, exacto. Bueno, para todos aquellos interesados, por supuesto, en la educación, en la investigación, en esta reflexión histórica y en esta mirada, sé que ustedes van a llevar a cabo un congreso. Ojo, bueno, lamentablemente las vacantes, me dijiste, ya están copadas. Lamentablemente. Pero es el primero, me parece, ¿no? Seguramente de varios que vendrán más adelante. Ojalá. Con eso estamos abriendo una buena línea. Acogida. Sí, abriendo una línea de algo que ya se venía haciendo de manera disgregada, es decir, investigadores preocupados por el tema de la historia de educación, y decidimos en el instituto reunirlos a todos y proponerles tener 4 días de discusión sobre sus trabajos de investigación, y entonces tenemos, no sé, algo que por ejemplo parece que no tiene conexión y tiene muchísima conexión, que es la educación de finales del siglo XIX y principios del XX, cómo impactó en las sucesivas leyes donde cosas que no han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, el origen de la reforma liberal de finales del XIX, principios del XX y el civilismo, tiene, no es solo un ejercicio académico, sino que tiene repercusiones, ¿no? O la idea de cómo se enseña la historia. Hay una cantidad de mesas importantísimas sobre los textos escolares y cómo se enseña la historia, cómo se ha construido el imaginario alrededor de los incas, de la colonia, de la independencia. Es verdad que todo lo que pasó de esa manera. Temas de universidad. Entonces, creo que va a ser un espacio muy interesante. Tenemos invitados de fuera que nos van a dar una perspectiva, sobre todo en el caso de los chilenos y los mexicanos, que tienen una larga tradición de estudios sobre historia educativa, ¿no? Bueno, estupendo, que les vaya muy bien. Del 20 al 23 de febrero, me parece, 31 investigadores. 31 investigadores nacionales. Vienen de nacionales. México, Chile, Argentina, creo. México, Chile, Argentina, Estados Unidos y, bueno, los investigadores peruanos que vamos a participar y que estamos felices de poder hacerlo. Bueno, muy bien. Mucho éxito, entonces, muy amable, con gracias. ese evento, y ojalá que vengan más, porque hacemos el anuncio, pero repetimos, lamentablemente, las vacantes. Sí, estamos viendo las formas, a ver si lo podemos transmitir por web para que la gente pueda hacerlo. Claro que sí. ¿Puedes compartir, por favor, la fanpage o sí, la página web la página web del instituto es IEP, www.iep.org.pe, y el Facebook es Instituto de Estudios Peruanos, así de demás. Muy bien, ahí lo encuentran entonces. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Ricardo Cuenca, director general del Instituto de Estudios Peruanos. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más en JNE Noticias.